Y me parecía interesante, ahora que está muy de onda la cuestión de la apologética entre los cristianos, sobre todo en los jóvenes. Por ahí hay una especie de hambre y sed de nuevo cuño, no ya tanto de leer la palabra, esto va por vía de reproche, por supuesto, pero bueno, es para pensar también por qué nos interesa tanto las ciencias, las filosofías de este mundo, y a veces la Biblia empieza a quedarse en un rinconcito, ¿no? O transformada en una app que abrimos de tanto en tanto para que nos dé una palabrita de aliento o cosas por el estilo. No importa, la cuestión es que en sí es una nueva tendencia de los jóvenes esto de aprender argumentos para que cuando nos salga al paso algún incrédulo un poco sofisticado poder tirarle con unos filosofemas interesantes. Sobre el aborto es un tema difícil de argumentar en esta época. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que presentar el punto de vista de Cristo sobre el asunto, el punto de vista bíblico. Hay multitudes de argumentos científicos para determinar que la vida empieza desde la concepción, la vida humana, el bebé, el feto, aún en el vientre de su madre. Según lo dice la ciencia, es ya un ser humano, es una criatura que merece máxima valoración desde el punto de vista científico. O sea, son los argumentos de la medicina. También están los argumentos legales, los derechos humanos. El derecho humano fundamental es el derecho a la vida, entendida como vida desde la concepción. Y hay también argumentos bíblicos. La mayoría de nosotros leemos con alborozo, con gozo, nos reconforta, nos hace bien al alma enterarnos que Dios ya nos considera desde antes de nacer como personas vivientes. Por ejemplo, el profeta Jeremías lo dice así en el primer capítulo. Por ejemplo, ese salmo que dice: tu embrión vieron mis ojos, aunque es un pasaje que tiene su tema textual y algún día lo vamos a hablar. Eso no es esos términos que aparecen solo una vez en la escritura, y eso trae una serie de cuestiones interpretativas interesantes que hoy vamos a pasar por alto nomás. En fin, cuando entra María en presencia de Elizabeth, embarazada de Juan el Bautista, el niño salta en su vientre lleno de gozo, lleno del Espíritu Santo. Pero bueno, pensemos, todas estas son escenas que se basan en nuestra fe sobrenatural en un Dios que es el Dios de la revelación, y presuponen que uno cree en ese Dios de milagros que ya contempla lo que van a ser las vidas a futuro. Por ejemplo, cuando esos dos hermanos gemelos en el libro de Génesis anticipaban sus futuras reyertas y guerras internacionales en el vientre mismo de su madre, ¿no? Esto está en la Biblia también, en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Pero yo quiero ir al centro de lo que debería ser el foco de la argumentación de cualquier cristiano. El mundo te va a querer llevar a argumentos sobre si un bebé, un embrión, un bebé no nacido, un feto, es o no un ser humano. Te van a querer llevar al ser de la cuestión. Así como aquel fariseo, aquel religioso hipócrita que no quería tener como prójimos a personas que no estuvieran a su altura espiritual, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es? Le preguntó por un ser, por un ente, por una esencia. Y Jesús le respondió: hay que hacer como el buen samaritano, que siendo de otra raza, ayudó a un hombre que estaba moribundo, que había sido atacado por ladrones. Ser un prójimo es un mandamiento que Dios pone delante de nosotros. Tenemos que ser el prójimo, transformarnos en un prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Tener una iniciativa, una valoración ética y moral de los demás. Esto aplica también para un bebé no nacido. ¿Cómo debe comportarse un cristiano ante un bebé no nacido? Con amor, considerándolo como su prójimo. ¿Me entendés la diferencia? Ya no estamos hablando de si es o no es humano, sino que yo lo trato como a un prójimo. Seas de la raza que seas, de la condición cultural, social o espiritual que tengas, te amo y te considero como a un prójimo, porque Dios, a mí, estando en mis pecados, siendo enemigo de la cruz, me consideró Dios como alguien digno de amor, y por mí, así como por vos y por todos nosotros, Dios mandó a Jesús a morir por nosotros. Quiere decir que es una cuestión ética, una cuestión moral, o sea, ponele eso al incrédulo ante sus narices. Yo debo tratar con amor a los bebés no nacidos, porque es lo que Jesús hizo con todos y cada uno de nosotros, y esa es la manera como debemos tratar sobre todo a los más débiles y los más desprotegidos de todos, que son obviamente los fetos, los bebés no nacidos. Es un imperativo moral, ¿entendés? Desplazalo, correlo de esa pregunta de si es o no es una persona, llévalo al territorio moral, llévalo al territorio en el que Jesús dio el mejor ejemplo de todos, considerándonos a nosotros, pecadores, como personas por las cuales Él estuvo dispuesto a entregar su vida.